qué no dice nada? Ya fueron a ver. Tranquila. Estoy muy nerviosa. Es que te juro que si le pasa algo... Bueno, ya, tampoco. O sea, no es la primera persona que se droga, ¿no? Ana me dijo que le dio algo muy adictivo. La van a desintoxicar. No va a pasar nada, en verdad. Quédate tranquila. Mirna, ¿hablaste con algún médico? Sí, pues yo creo que se va a poner bien. Ellos esperan que se ponga bien. Lo único que preocupa al doctor es que Fernanda está embarazada. Sí, Francisco. Fernanda va a tener un hijo tuyo. No, eso no puede ser posible. Sí, qué pena. Así son las cosas. No, así no son. Fernanda fue la primera sorprendida, pero pues... No, a ver. Yo creo que hay que hacer una prueba de ADN o no sé, hay que investigar bien porque ¿cómo va a ser Francisco? Es muy prematuro. ¿Cómo podemos estar al 100% seguros de que ese hijo es mío? Francisco, por amor a Dios, por favor. ¿Cuánto tiempo hace que Fernanda solamente está contigo? Porque cuando todo parece ir bien tiene que pasar esto. Es que ya sabía que algo iba a pasar. Era imposible tanta felicidad. Cálmate, sí, esto... Quédate tranquila, sí, porque esto no va a cambiar. Vamos a seguir con nuestros planes. Voy a hablar con Fernanda, sí, la vengo. Hay que verificar primero. ¿Qué pasó? Fernanda está embarazada. Yo ya ni siquiera ir a la escuela porque ya sé que Erika va a estar insoportable. Ya sabes cómo es. Pero es así solamente con la gente que quiere. Yo no puedo creer mi mala suerte. Si Elisa me hubiera dejado acabar con esa mujer... Dios mío, es que ni siquiera se da cuenta que le conviene. Ana, matar a alguien no es ningún chiste, mana. A Fernanda sí. Si hubieras visto la cara que tenía sus ojos desorbitados como idiota. Oye, ¿y cómo le hiciste para drogarla? No voy a decir nada. El punto es que al menos recibió una mini probada de su propia medicina. Eso sí, me dijeron que esa droga es súper adictiva y ojalá se haya tomado un sorbo lo suficientemente grande como para quedar enganchada el resto de su vida. Ana no se va a quedar tan contenta. Va a querer volver a intentar matarla. No, en la oficina ni de broma. Una vez la podemos liberar, pero dos... ¿En serio te hubiera gustado que la matara? Es lo que Fernanda se merece después de todo. Pero Ana hubiera arruinado su vida para siempre. ¿No te hubiera importado? Por favor, ¿qué preguntas son esas, Patty? Por supuesto que sí. Es mi hija y la quiero. Pero a veces hay sacrificios que hay que hacer por el bien de la familia. ¿Entiendes? Sería muy egoísta pensar en uno mismo, nada más. Pero es que no solo la meterían presa, la condenarían a muerte porque sería asesinato y homicidio en primer grado. O cómo se diga eso. A ver una cosa. Ana estuvo en una clínica por 10 años. Reincidió en las drogas. Se podría argumentar que lo hizo en un momento de locura o algo así. No sé, hubiéramos encontrado alguna excusa para que la liberaran. Me mataste. Te lo juro que me mataste. No puedo conformarme con esto. Me parece completamente injusto. La vida no siempre es justa. Si no, mírame. Me quedé sola en esta casa sin familia. No, tú no estás sola. Tú me tienes a mí. Yo soy tu esposo. Te amo, mi amor. No estás sola. No por mucho tiempo. Te pido que esta vez no pongas trabas. Me quiero divorciar. Déjame ayudarte. Déjame que supervise el trabajo de Amaro, por favor. Que no hace falta.
Confío plenamente en él y él conoce la compañía a la perfección. Pero es un completo extraño, mi amor. ¿Quién mejor que yo para velar por tus intereses? No insistas. Es lo que siento. Hay cosas que me generan desconfianza y no me hacen sentir cómoda, Gabriel. ¿Lo ves? Piensas lo peor de mí. Lo peor. No es así. No es que sienta que eres culpable de lo que pasó con mis papás. Perdóname, si te estoy lastimando o te estoy ofendiendo, no es mi intención. Es lo que siento en este momento. No quiero tener que ver nada contigo ni con tu papá. ¿Estamos? No te hagas mala sangre, flaca. Últimamente, lo que haga Ana no es tu responsabilidad. Tenemos cariño, ¿cómo dices eso? No hubiera sido ningún chiste que la metieran presa por asesinato, Fermín. Está muy desubicada la pobre. Y lo peor del caso es que va a seguir obsesionada con lo mismo. Esperemos que no. Pobrecita de Lisa. Como si no tuviera suficientes problemas encima. Fernanda se está encargando de hacerle la vida imposible. Está obsesionada con Francisco. No, y nunca le va a quitar el dedo del renglón. Eso tú y yo ya lo sabemos. Sí, es una mujer muy complicada y eso también lo sabemos. Y así la hicieron. Y árbol que nace torcido. Ay, de la que se libró Francisco al haberse alejado de ella. Bonito final hubiese tenido. Más temprano que tarde se hubiera hartado y arrepentido como de todos sus pecados. Lo que más soñé en la vida era tener un esposo tierno, amoroso, a quien amar con todas mis fuerzas. Formar una familia linda, estable, llena de armonía. Fernanda. Parte de mi sueño, por lo visto, se me va a cumplir. Voy a tener un hijo del hombre al que amo, pero él me dio la espalda y no me va a quedar más remedio que criarlo sola. Un hijo es algo muy importante. Qué bueno que lo entiendas. Quiero que entiendas que yo jamás podría desentenderme de él si es que fuera mío. Te estuviste viendo con Beltrán. Él te heredó. ¿Cómo sé que es mío? Es tuyo y punto. ¿Y a qué te refieres con eso de no desentenderte? Que estaría al pendiente todo el tiempo. ¿Vas a casarte conmigo para que formemos la familia que siempre soñé? No, Fernanda, eso sería un error. Tú tienes que entender que tú y yo jamás podríamos ser felices. Yo sí sería muy feliz. Y estoy segura de que tú también. Si tan solo te quitaras esa venda que traes puesta. Estoy dispuesto a ver a mi hijo, a quererlo, a cuidarlo, a protegerlo, a darle todo lo que necesite. A él. Pero hasta ahí. ¿Tú qué piensas? ¿Que a mí me interesa que le pases una pensión? Porque él no va a necesitar nada. Él me va a tener a mí. O sea, ¿de qué podría servirle un padre a medias? En serio, es el colmo de la mala suerte. Con un hijo todos nuestros planes van a cambiar, Tami. No exageres. Y espero que no salgas con que Francisco le tiene que cumplir como hombre. Ese es un pensamiento muy del siglo antepasado. En poco tiempo nos íbamos a ir para no volver a saber nada de Fernanda. Pero si ese hijo es de Francisco... Pues que él lo vea de vez en cuando. Tú no tienes por qué tener ningún trato con ella. No es tan fácil, Tani. Elisa, no te compliques más la existencia. Francisco no va a poder estar tranquilo sabiendo que tiene un hijo lejos de él. Y yo tampoco. Es su hijo, no el tuyo. Y Fernanda lo va a cuidar muy bien. Marcelo, yo sé que Fernanda lo hubiera dado todo por formar una familia bien bonita con Francisco, pero también entiendo que no va a ser posible. No, es que no lo va a hacer. Y me encantaría, te agradecería en el alma
que le expliques para que lo entiendas. No va a pasar. Sí, pero el hecho es que desafortunadamente los problemas van a seguir. Olvídalo del bebé por un momento. Pero ¿y Ana? Fernanda está obsesionada, que quiere que la policía la detenga. Pero, a ver, es que yo no entiendo. O sea, Fernanda estaba drogada, Ana la ayudó, ¿y por qué va a tener problemas con la policía? No, Marcelo, eso no fue así. Ana drogó a Fernanda y después trató de asfixiarla. Yo no sé. Pudo haber sido una alucinación. No. Ana me quiso matar, igual que mató a su madre, me drogó. Espero que mi bebé no se vea afectado por culpa de ella, ¿eh? Ella es una criminal, ella tiene que estar presa. Sí. Pero todo lo que pasó, te lo buscaste tú. ¿Yo por qué? Por insistir en estar metida en la constructora, Fernanda. Seguir teniendo tratos con los del Pino. ¿Para qué? No necesitas más ese tipo de complicaciones en tu vida. Y no entiendo a qué le tiras. No entiendo. La mitad de la constructora es mía. Y no les va a quedar más remedio que aguantarse. Punto. Fernanda, por favor. Lo que haces no es sano. No es coherente. ¿Tú qué sabes? Lo que tú estás haciendo tampoco es coherente y mírate.